Días. Acá ya la gente se está conectando, estamos monitoreando quiénes de nuestros alumnos ya están conectados. La intención es repasar un poquitito en esta clase todo lo que es progresiones. Dentro de las progresiones obviamente están las sucesiones, y las sucesiones conllevan otra vez un caso muy peculiar, que son las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas, que es nuestro tema de hoy. Esta clase va dirigida a todos los estudiantes del tercer año y todas aquellas personas que quieran repasar un poquitito estos conceptos. En la primera fase de la clase, el primer cuarto de hora, voy a estar utilizando un poco un PowerPoint donde hice un resumen para que pueda llegar con mayor claridad a todos los alumnos. ¿Quiénes ya están conectados? Vamos a conectarnos, chicos. Ánimo, ánimo. Vos podés estar en casa, nosotros no, estamos un poquito cansados, pero aún así tenemos pila, tenemos energía para seguir trabajando y levantar este país. Así que ánimo, ánimo. Bien, quiero iniciar la clase con una palabra que ustedes ya conocen, chicos, que son las progresiones. Por la progresión nosotros entendemos algo que va creciendo infinitamente o decreciendo. De ambas formas podemos entenderlo. Dentro de esta palabra general, progresiones, están los casos, está el caso específico de sucesiones. ¿Sí? Después vamos a ver qué son las sucesiones. Los mismos términos que están en sus libros, alianza, matemáticas 3 de alianza, los mismos términos vamos a utilizar, solamente que más simplificado. ¿Ok? Después vamos a estar desarrollando los ejercicios de su libro como contenido. Dentro de las sucesiones encontramos las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Bien, las progresiones aritméticas supuestamente se relacionan con la cantidad de alimentos que nosotros producimos a nivel planeta, hablando todo este tema del coronavirus y todo eso. Bien, entonces la progresión aritmética se basaría en ese esfuerzo para producir alimentos, pero siempre la producción de alimentos está en progresión aritmética por la cantidad de tiempo que requiere, por ejemplo, plantar soja, maíz, todo eso. Sin embargo, la reproducción viral o bacteriológica se refiere más bien a la progresión geométrica, ¿sí? Y quiero dar un ejemplo que me encanta porque es sobre la clase de biología. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, ocurre una división celular muy particular. Bueno, eso penetra el óvulo, se divide en 2 células, después en 4, después en 8, en 16, y ahí nos damos cuenta que ese comportamiento, esa división celular, cumple las leyes de la progresión geométrica porque se dispara exponencialmente. Entonces, la vida es un milagro. Entonces, siempre uso este ejemplo para poder llegar a ustedes. Entonces, progresión aritmética se refiere a la producción de alimentos, crece más despacio, crece sumando, por ejemplo, a un primer término, otro término constante llamado razón, pero sin embargo la progresión geométrica o PG también ya crece, pero multiplicando un término llamado razón por un primer término. Entonces quiero cambiar un poco de diapositiva. ¿Qué son las sucesiones? Una lista de elementos dispuestos en orden, ¿sí? Si nosotros hablamos de los días de la semana, estamos hablando de un tipo de sucesiones, ¿ok? Hay una repetición, una iteración, pero hay orden al mismo tiempo. Si estamos hablando de los números de documentos que ustedes, chicos, y yo tenemos, estamos hablando también de una sucesión. ¿Por qué? Porque ese número de documento indica en qué posición naciste vos, en qué posición nací yo. Entonces, vos tendrás el número de cédula mucho más elevado que yo, porque yo he nacido antes. Pero entonces, todo eso constituyen sucesiones dentro de la naturaleza. Las estaciones del año, primavera, verano, otoño e invierno, también constituyen sucesiones. Bien, una lista de elementos dispuestos en orden. Esta palabra orden es la palabra clave en sucesiones. Muy bien, avancemos un poquito más. Algunos ejemplos.
tenemos para arriba 3, 6, 9, 12, 15. Es una sucesión numérica de números naturales, ¿sí? Múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque va creciendo de 3 en 3. O sea, si vamos a hacer una PA, una progresión aritmética, entonces, el primer ejemplo, así como dice aquí, a cada término se le suma 3 para obtener el siguiente. Entonces, en este caso, la razón sería 3. El primer término sería también 3, coincidentemente. Pero como tiene 3 puntitos, se nota que es una sucesión infinita. ¿Ok? Entonces, solamente esas dos cosas podemos decir de la primera sucesión numérica. Siguiente sucesión numérica, tenemos 2, 6, 18, 54, 16. Aquí notamos que esta sucesión numérica crece mucho más acelerado o mucho más rápido que el primero. Vamos a leer la característica. A cada término se le multiplicó por 3 para obtener el siguiente. O sea, 2 por 3 es 6, 6 por 3 18, 18 por 3 54, 54 por 3 162 y esto crece exponencialmente, de una forma muy rápida. Entonces esto podríamos relacionarlo con la PG, con la progresión geométrica. Bien, otro ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25, a cada término se le sumó un impar consecutivo a partir del 3. El primer impar es el número 3. Entonces, al 1 se le sumó 3 para obtener 4. Al 4 se le sumó el 5, que es el siguiente impar consecutivo, para obtener 9. Al 9 se le suma 7, que es el siguiente impar, para obtener 16 y así sucesivamente. Por eso dice, a cada término se le sumó un impar consecutivo a partir de 3. O sea, el 3 fue el primer impar que se le sumó a 1 para obtener la sucesión, que en este caso sigue siendo una sucesión infinita. Les recuerdo, esta diapositiva es un resumen de lo que está en tu material de matemática 3. Tenemos la otra sucesión, 5, 6, 8, 11, 15. A cada término se le sumó un natural consecutivo a partir de 1. Natural consecutivo. Vamos a enfocarnos un poco en esa terminología natural. Entiéndase, números naturales se lo llama así porque proviene de la forma natural del conteo. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o si empezamos por el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. A este 5 se le sumó un 1 para tener 6, al 6 se le sumó el siguiente número natural que es 2 para obtener 8, a 8 se le suma 3 para tener 11, a 11 se le suma 4 para obtener 15. Entonces estos números representan ejemplos de las sucesiones que pueden ser progresión aritmética o progresión geométrica. Entonces quiero pasar a casos muy peculiares en la sucesión. Por ejemplo, esta sucesión que vemos acá, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, es finita, no tiene los 3 puntos acá, con elementos repetitivos. Es una sucesión, no hay ningún problema. Pero como no posee los 3 puntitos acá, es finita, quiere decir que tiene un tope, un lugar hasta donde llegar y nada más. Siguiente ejemplo, la sucesión 2, 7, 12, 17, 22, 27 es infinita, tiene los 3 puntos aquí. Recuerden por favor que esos 3 puntos significa infinito. A cada término después del primero se obtiene sumando 5 al anterior. Mi primer término yo le llamo génesis. ¿Por qué le llamo así? Porque es el lugar donde comenzó todo. En el 2 comienza todo, en este caso. Al 2 le sumo un 5, tengo 7. Al 7 le sumo otro 5, tengo 12. Al 12 le sumo 5, tengo 17. Al 17 le sumo 5, tengo 22. Y así. Chicos, estamos de nuevo, estamos de vuelta. Disculpen, tuvimos un pequeño problema técnico. ¿Quiénes están conectados
¿Cuántas personas están conectadas? 30. ¿Hay preguntas? No, no. Bueno, si todo está bien hasta aquí, chicos, voy a continuar la clase. Si tienen una pregunta, háganlo. ¿Está bien? Bien, estábamos hablando de la progresión aritmética. Hicimos un resumen. Estamos dando un ejemplo. Consideramos una sucesión cuyo término general está dada por AN es igual a 3N más 2. Este es un término general. ¿Por qué se lo llama así? Les repito, tuvimos un problema técnico. Porque es una fórmula capaz de reproducirme cualquier término en cualquier posición. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer esta n siempre va a indicar en qué posición se encuentra un número. Por ejemplo, vamos a suponer que sea n, acá abajo lo voy a escribir, n igual a 1000. Yo quiero saber qué número está allá adelante en la posición número 1000. Imagínense ustedes si vamos a escribir 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 1000 números. No, no hace falta. Para eso tenemos el término general, perdón. ¿Cómo calculamos esto? Y muy fácil. Hacemos nomás AN es igual a 3 por 1000 más 2. Y eso obviamente me va a dar 3002. Entonces, el término que está en la posición 1000 es el término 3002. Para eso sirve el término general. Es una fórmula que me ayuda a encontrar el valor de cualquier número en cualquier posición. Recuerden que AN significa un término futuro, un enésimo término, un último término. ¿Ok? Sin embargo, n me representa la posición. ¿Dónde está ubicado ese término? ¿En qué posición está ubicado? ¿Ok? Entonces eso es muy importante saber. Fíjense que en la posición 1 tenemos el 5. ¿Por qué? Porque 3 por 1 es 3, más 2, 5. En la posición 2 tenemos el 8. ¿Por qué? Porque 3 por 2, 6, más 2, 8. En la posición 3 tenemos 11. 3 por 3, 9, más 2, 11. En la posición 4 tenemos 14. 3 por 4, 12, más 2, 14. O sea, este término general es capaz de reproducirme la serie que yo quiera, el número que yo quiera. Para eso sirve el término general. Así que si tu profe te explica, te dice, o sea, si vos le decís a tu profe, ¿para qué sirve esto? Te va a explicar esto, ya sabes para qué sirve. Voy a tomar un poquito de agua, si es por ahí. Dice, vemos que cada término de esta sucesión es igual al anterior más 3. Este es 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23. O sea, analizando, podemos decir que esta es una PA, una progresión aritmética cuyo primer término es 5 y cuya razón es 13. ¿Por qué? Porque de 3 en 3 va creciendo esta sucesión. Bien, vayan haciendo sus preguntas, ¿ok? Definición de la progresión aritmética. Primero, es una sucesión. Ahí está la palabra clave. La voy a subrayar. Es una sucesión de números reales, tales que cada término es igual al anterior más un número constante llamado razón o diferencia. Vamos a ver por qué se lo llama así. ¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta? Primer término, ahora lo vamos a simbolizar por A1, la razón por R. En PG, la razón cambia a Q. Número de términos que es N, o cantidad de términos también. Y término general que es AN. Estos son los elementos que vamos a usar para resolver el ejercicio a partir de ahora. Muy bien, un ejemplo de una PA con 7 términos. Chicos, quiero que se fijen por favor en esta parte, en esta zona.
El primer término es 5, donde está la manita. El siguiente término es 8, 11. La razón está en color rojo. O sea, los términos van creciendo de 3 en 3. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, el primer término es 5. La razón D o R, eso no importa, es 3. El número de términos, que es 7. Y aquí está la expresión general, AN. ¿De dónde sale esta expresión general? Voy a cambiar un poquitito. Aquí puse la fórmula para progresión aritmética y para progresión geométrica. Esta primera fórmula es la que me establece el enésimo término. Vamos a fijarnos. ¿Cómo vamos a calcular el enésimo término? Habíamos dicho que el primer término es, creo que es 5, más n menos 1, y la razón es 3. ¿Cómo operamos matemáticamente? Hacemos la distributiva, primeramente aquí, y tenemos a n es igual a 5 más 3 por n menos 3, porque se hace la distributiva. 3 por n, 3n, 3 por 1, 3. Acá veo que tenemos términos semejantes. 5 menos 3 es 2. Por lo tanto, va a quedar un término general, a n es igual a 3n más 2. Y este es el término que me va a reproducir cualquier número en la sucesión. Bien, y eso es lo que deben hacer aquí. Vamos a ir repasando. Aquí está la fórmula. Esto no hace falta demostrar, va a llevar mucho tiempo. Bien, si es posible hacer, no sé si con esta transmisión es posible hacer un screen de pantalla o grabar el video, descargar, algo así. Esta es una propiedad muy importante porque en ocasiones llegamos a ejercicios donde no se aplican las fórmulas, hay que aplicar otras cosas. Dice: la suma de los términos equidistantes de los extremos es igual a la suma de los extremos cuando n es par, o al promedio de esto cuando n es impar. ¿Qué significa eso? Vamos a cuando n es par. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 términos. Voy a agrandar la pantalla en ese punto. Aquí tenemos cantidad de términos pares. Eso quiere decir que 3 más 17 es 20, que es igual a 5 más 15, que también es 20, 7 más 13, que también es 20, y 9 más 11, que también da 20. Cuando la cantidad n es par, entonces la suma de los términos equidistantes son iguales. Bien, ¿y qué sucede cuando es impar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, vamos a hacer un poco las sumatorias. 2 más 20 es 22, 5 más 17 es 22, 8 más 14 también es 22, y el 11 queda como término intermedio. ¿Cómo? ¿Por? El promedio. Es el promedio, ¿verdad? O sea que este multiplicado por 2 da 22. En otras palabras, el término intermedio es el promedio de la suma de los términos equidistantes cuando la cantidad de términos es impar. Bueno, acá se tiene un pequeño ejemplo de lo que estamos diciendo. 2 más 20 es igual a 5 más 17, igual a 8 más 14, igual a 2 por 11, que es 22. Esa es la propiedad para progresión aritmética. Eso es lo que estamos desarrollando ahora. Muy bien, vamos a hacer un cambio. Y aquí quiero nomás evitar toda esta burocracia y anotar también la fórmula de la sumatoria para la progresión aritmética que la profe ya les había dado. Sumatoria de n
por A1 más AN, todo eso dividido 2. Pero también, no se confundan por favor, también se presenta de esta forma. Sumatoria de n términos es igual al primer término más el último término por la cantidad de términos dividido 2. ¿Ok? De hecho, esta es la fórmula que ustedes tienen en su texto o material de apoyo. Texto. Muy bien. Creo que fue en la primera página, ¿verdad? Un ratito, por favor, estoy moviendo las páginas. Acá creo que ya tenemos los primeros ejercicios del material que tienen ustedes. En la página 20 hay unas actividades, página 20 del libro de Matemática 3, dice, determina el término general de una progresión aritmética 9-13 y aparecen 3 puntitos, es decir, esta sucesión es infinita. El término general, voy a introducir texto un ratito. El término general habíamos dicho para PA, progresión aritmética, AN es igual al primer término más n o cantidad de términos menos 1 por la razón R. Alguna vez aparece D, pero eso no importa. Bien, el primer término, el génesis, yo le llamo así, es 9. La razón, en este caso hacemos 13 menos 9, ahí tenemos la razón, en este caso es 4. ¿Ok? N no tenemos y obviamente AN tampoco, porque es el término general. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor, háganlo, escriban, por lo menos digan, hola, yo estoy acá, interactúen con nosotros. Página del libro es. Página 20 del material. ¿Quién pregunta eso? Guillermo Reynoso. Guillermo está en la página 20, está en actividades, ¿ok? Todos esos ejercicios son de progresión aritmética, ¿sí? Bueno, entonces tenemos AN, el décimo término es igual al primer término que es 9 más n menos 1 por la razón que en este caso es 4. ¿Qué dijimos en la diapositiva? Hacemos distributiva. Hacemos distributiva y queda obviamente AN es igual a 9 más 4n menos 4. Aquí tenemos términos semejantes. 9 menos 4 da 5 y va a quedar como resultado en el décimo término será igual a general. Este es el primer ejercicio de ejemplo, página 20. ¿Qué tal? ¿Están atentos, chicos? ¿Están siguiendo las clases? ¿Sí? Ya enseguida mi ayudante le va a leer un poco las preguntas, a ver si hay, o qué sé yo, por lo menos saludarnos, ¿sí? Quédate en casa, vos podés, nosotros no podemos, estamos trabajando, ¿eh? El siguiente planteamiento dice hallar el 20º término de una progresión aritmética cuyos primeros términos son 3, 9 y 15. ¿Ok? Hallar el 20º término. Vigésimo entiéndase por 20, así como trigésimo 30. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta? Pero están conectados, ¿verdad? Bien, genial. Seguimos.
haya el 20º término, o sea, el término que está allá en la posición número 20. Eso significa 20º término. Entonces ya que reconocimos la incógnita, escribimos n igual a 20. El primer término a 1. Perfecto. Hallamos entonces el enésimo término a n es igual, vamos a colocar la fórmula, a1 más n menos 1 por la razón. Este an, este sería mi 20º término. El término a sub 20. Acordate que n es igual a 20. Igual al primer término, que es 3, más n, que en este caso va a ser 20, menos 1 por la razón, que es 6. Acá obviamente restamos primero lo que está dentro del paréntesis. 20 menos 1 da 19. Voy a hacer un cálculo auxiliar aquí al costado. 19 por 6. 6 por 9 es 54. Llevo el 5. 6 por 1 es 6. Más 5, 11. 114. Y a 114 obviamente le sumo 3. Y va a salir 117. O sea, el número que está en la posición 20 es 117. Muy fácil, chicos. Es seguir un poco los conceptos, la fórmula, por eso te mostramos la diapositiva. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Algún comentario, pregunta? Mariano, que no tiene el material, pero Marian. están siguiendo, sí. Ya. Seguro, Marian, que... Pero puede acá, se ve bien, creo que. ¿Qué tal se ve acá? ¿Sí? Vamos a hacer nomás un zoom a la pantalla ahí para que puedan copiar Exacto. los ejercicios si no tienen Ya. el material. Le damos así unos segunditos para que puedan copiar por lo menos la página 20, tener un poco como ejemplo, ¿sí? Más la diapositiva que explicamos hace rato, y vamos a terminar esta página, ¿verdad? Y cerramos la clase de hoy para el tercer año. Cualquier cambio nosotros le vamos a estar comunicando, ¿sí? Así que no se preocupen. ¿Cuántos alumnos están conectados? 25. Y por ahí son todos el sembrador. No, mucho de. Ah, Vega también. Sí. Ah, Marina de Vega. Marian. Decirle un poco lo del sembrador, que se identifiquen, por favor. Bueno, chicos, voy a seguir con el ejercicio 3, ¿ok? Ya nos queda poco tiempo. Pregunta: ¿cuál es el primer término de una progresión aritmética si el término 10 es 20 y la razón es 2? Bueno, tenemos nuestra incógnita, que es el primer término. No sabemos cuánto es el primer término. Tenemos el término 10, que en este caso representa el último término, que es 20. Pero al tener este subíndice, automáticamente tenemos también que n es igual a 10. Es un dato implícito, hay que tenerlo en cuenta. Bien, la razón es igual a 2. Si yo colocara el término enésimo, la fórmula an es igual al primer término más n menos 1 por la razón, voy a hacer un cambio de color para mostrarles algo muy interesante. Todo este conjunto es como un bloque entero. Yo quiero calcular A1
Entonces todo este conjunto entero pasa restándole a n. Todo este conjunto, así como está, con el signo positivo, pasa restando y va a nacer otra nueva fórmula de A1 es igual a AN menos todo ese conjunto, n menos 1 por la razón. Entonces, esta es nuestra incógnita. El último término o el décimo término es 20 menos 10 menos 1 por la razón, que en este caso es 2. 10 menos 2 es 9, 9 por 2 es 18, entonces va a quedar A1 va a ser igual a 20 menos 18. En síntesis, A1 es 2, ese es el primer término. Practicamos un poquitito aquí lo que es el despeje de fórmula, lo marqué en un color diferente porque esa es una expresión que no se puede despegar porque hay un producto, entonces todo eso pasa restando al otro miembro. Espero que hayan tomado apuntes. Yo voy a responder un poco el mensaje que tengo aquí un ratito y ya estoy con ustedes. Genial, genial. Bien, espero que vayan tomando apuntes de a poquito, vayan tomando nota de cómo estamos resolviendo los ejercicios. Hay casos donde se tiene que hacer combinación de ambas fórmulas, ya sea del enésimo término y la sumatoria. Y creo que ese es el caso del ejercicio 4. Dice el ejercicio 4, en una progresión aritmética de 15 términos, el primer término es 49 y el último término es 56. Calcula su razón. Perdón, me apresuré demasiado. Este también es despeje de fórmula. Número 1, chicos, cuando ustedes leen un ejercicio, la interpretación es muy importante. En una progresión aritmética de 15 términos, ¿qué es eso? Es cantidad. Entonces nosotros la cantidad siempre la simbolizamos con n, 15. El primer término es 49. A1 es 49. Y el último término, o sea, el término enésimo, así también se lo llama, es 56. Bueno, vamos a calcular la razón. La razón es una incógnita. Entonces ya tengo todos mis elementos bien claros, ¿sí? Y mi incógnita, o mis incógnitas, hay más de una. Entonces voy a la expresión, nuevamente, a n es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Fíjense que la razón se encuentra multiplicando aquí, en esta parte. Entonces empiezo despejando por acá. A1 va a pasar restando y voy a tener a n menos a1 es igual a n menos 1 por la razón. ¿Qué molesta a la razón? N menos 1. ¿Cómo molesta? Multiplicando. Entonces todo ese bloque pasa a dividir aquí y limpiamente va a quedar una fórmula así. Razón es igual al último término menos el primero sobre n menos 1. A una vez los chicos me dicen, profe, ¿y si reemplazo y después hago el despeje? No hay ningún problema. Ustedes pueden reemplazar acá, después pueden despejar. Yo simplemente les estoy haciendo practicar el despeje para que no se pierdan a la hora del examen. Entonces ahí hago la sustitución. R es igual, último término, 56. Estoy haciendo una sustitución.
menos el primer término que es 49 sobre n, que en este caso es 15, menos 1. Tengo 56 menos 49, creo que es 7, sé que no estoy equivocado. 15 menos 1 es 14. Yo puedo simplificar 7 y 14. Múltiplo 7, 7 dividido 7 da 1, 14 dividido 7 da 2, y la razón entonces sale 1/2. Esa es la razón para este ejercicio. Entonces, creo que se ve muy bien la pantalla. ¿Qué tal? Ya tu agua, por favor. Mucho calor, gente, hay que tomar mucha agua. ¿Preguntas? ¿Cuál sería la fórmula de sumatoria? Dice Fernando Risi. Bien. Fernando, si vos te referís a la fórmula de la sumatoria de elementos para progresión aritmética, disculpen chicos, los otros ya son cambio de pantalla un ratito, ¿sí? Esta es la fórmula para la sumatoria, para sumar términos en una progresión aritmética, Fernando. Estamos hablando de aritmética. Haremos otra clase después para progresión geométrica. Sumatoria de n términos es igual a A1 más AN, paréntesis, por n dividido 2. ¿Sí? Acordate, todavía no estamos tocando progresión aritmética, geométrica, perdón. Entonces, aquí voy a dejar en pantalla un poquitito los ejercicios, voy a ir bajando, ¿sí? Ahí para que lo puedan copiar un poquitito. La idea de estos ejercicios es justamente ir practicando los despejes de fórmulas que sí como capacidad los alumnos del tercer año lo tienen que lograr y ustedes lo pueden lograr. Si por ahí los de beca están mirando, la misma cosa, despegue de fórmula. En la punta de la lengua, tienen que ser capaces, preparadísimos. Bueno, ya que tengo alumnos que van tomando apunte de esto, voy a leer el 5. Dice, ¿cuántos términos tiene la progresión aritmética? 1/4, 3/4, 5/4, 27 sobre 4. Si ustedes se dan cuenta, hay puntos entre ellos, pero esta sucesión sí es finita. ¿Por qué? Porque tiene un último término. Tiene un primer término, tiene un último término. ¿Estamos de acuerdo? Genial. ¿Cuántos términos? Es decir, ahora la incógnita es n, ya no es r. ¿Cuántos términos? ¿Qué tengo como datos? Primer término. A1 es 1/4. Razón. Ayúdenme chicos con la calculadora ahí. Yo estoy calculando aquí mentalmente. Me sale 2/4 de razón. Me sale 1/4, o sea, 3/4 menos 1/4 me sale 2/4. 5/4 menos 3 sobre 4 cuartos me sale 2/4. ¿Por qué esto? Porque los denominadores son iguales y yo estoy restando nomás los numeradores. 5 menos 3, 2, 3 menos 1, 2. Y los numeradores los dejo ahí como están. Entonces la razón me está dando 2/4, pero por ahí si alguien me dice, profe, ¿puedo simplificar la razón? No hay ningún problema, se puede simplificar y va a sobrar 1/2. Y el último término, AN, será igual a 23 sobre 4. Vamos a ver cómo despejamos n. Tenemos la fórmula AN es igual al primer término más n menos 1 por la razón. Aquí se encuentra mi incógnita.
Entonces A1 va a pasar restando, voy a tener AN menos A1. Y fíjense que R ahora va a pasar dividiendo sobre R igual a N menos 1. Lo único que molesta es menos 1, que va a pasar sumando al otro miembro. Y voy a terminar teniendo que la fórmula para hallar la cantidad de términos va a ser igual al último término menos el primero sobre R más 1. Fíjense que esta expresión está separada del 1. Quiere decir que esto primero voy a calcular. Entonces voy a tener N será igual a N, que en este caso es 23 sobre 4, menos el primer término, que es un cuarto, dividida la razón, que es un medio, más 1. Aconsejo hacer primero esta expresión dentro de un paréntesis en la calculadora. Le voy a pedir un poco de ayuda a un amigo mío un ratito mientras lo voy escribiendo. Creo que lo de arriba sale 22 sobre 4, ¿verdad, Juan? Lo de arriba. Esto, 23 sobre 4 menos un cuarto. Sí. 22 sobre 4. 11 sobre 2. ¿Cuánto? 11 sobre 2. 11 sobre 2. Está bien. Dividido un medio. 12 sale total. 2 sale en total. 12. 12. Sumándole ya 1. Sí. Bueno, entonces aquí, acá abajo me voy a colocar la cantidad de términos sale 12. Verifiquen, chicos, en casa esto, por favor. Verifiquen esto en casa. ¿Ok? Sí, porque ya tienen cada fórmula despejada. Voy a ir colocando un poco las fórmulas en un color diferente. Sí, ya colocamos. Bien, el ejercicio 6, chicos, queda un poco como tarea para ustedes. Y presentan por favor a sus profesoras, ¿ok? 3 números están en progresión aritmética. El producto de ellos es 120 y la suma de los mismos números es 24. Entonces podemos pensar, le voy a dar una idea, podemos pensar, por ejemplo, que A1 más A2 más A3. La suma de ellos es 24, por una parte. Y después dice que el producto, entendemos eso como multiplicación, es igual a 120. Muy bien, esto lo quiero dejar un poco para que mediten, lo piensen, y vamos a estar viéndonos próximamente. Espero les haya gustado la clase. Buenas tardes.